gran obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos, tu gran poder todo lo sostiene. Cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Como siempre estamos aquí para iniciar nuevamente una entrega de la palabra de Dios. Hemos terminado lo que era la parábola del Hijo Pródigo. Muy hermosa, la dividimos en 4 partes. Hoy queremos empezar con una entrega de la palabra del Señor sobre el perdón también en 4 partes. Esta palabra tan difícil y que muchos la reclaman. Hoy vamos a empezar con la primera parte de tratar sobre este tema y lo titulamos Usted debe tener liberación a través del perdón. Me permito leer Mateo capítulo 6, los versos del 9 al 15 y luego vamos a tener un momento de oración. La palabra del Señor dice así: Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos.
Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, del 9 al 15. Ahora oremos. Dios, a través del Espíritu Santo, guíenos con sabiduría y gracia a entender el perdón como ese acto liberador para nuestra vida y que nos pone en la mira con usted, en el cumplimiento de vivir una vida acorde a su palabra y, por supuesto, para estar dentro de ese propósito eterno de salvar las almas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije al principio, hablar del perdón es tocar un tema delicado para la mente humana. Se ha dicho tanto del perdón y en tantas maneras que las personas, y aún creyentes, se sienten confundidas sobre este tema. Cuando leemos en la oración modelo, el Padre Nuestro, que debemos perdonar a quienes nos han ofendido antes que le pidamos a Dios el perdón por nuestras ofensas, se nos vuelve difícil creer que esto es posible, ya que no somos capaces de perdonar o de poder hacerlo en los términos que creemos que Dios lo pide. ¿Por qué Dios nos pide perdonar? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que el perdón es liberador. Todos los psicólogos están de acuerdo con esta verdad. Quien no perdona se ata al pasado y no le permite avanzar al futuro. Satanás nos ata al pasado doloroso para paralizarnos y destruirnos. Dios quiere que nos liberemos mediante el perdón y avancemos hacia su obra redentora. Primeramente, permítame tratar las causas que impiden la liberación que nos trae el perdón. Aquí las más comunes, por supuesto hay muchas más. Primero, es común encontrar mentes manipuladas por el enemigo, quienes en sus riñas traen el recuerdo de escenas dolorosas que abren sus heridas. Entonces la otra persona increpa: no has perdonado porque no has olvidado. Y nos preguntamos, ¿será que aún no he perdonado, por eso lo sigo recordando? Para este grupo el perdón es sinónimo de olvido. Vamos con la segunda. Otros, en cambio, estiman que no son capaces de perdonar porque no pueden quitarse sus resentimientos y amargura. Lo tratan, lo luchan, pero no pueden. Por tanto, deciden vivir con ellos. Este grupo siente gran confusión al creer que no son merecedores del amor de Dios porque no pueden perdonar. Tercero, hay otro grupo que prefiere no perdonar porque estima que al hacerlo le está permitiendo al ofensor seguirse burlando y mofarse de su vida. Así que deciden tener la herida abierta para tenerlo en la mente y hacerle sentir dolor, el odio y la miseria. Este grupo piensa que haciendo esto de no perdonar se está vengando. Para estos el perdón es sinónimo de humillación. Y 4, finalmente hay creyentes que asumen que el perdón demandado por Dios es traumático. ¿Cómo puedo perdonar a quien no me pide perdón? Es más, tengo que amarlo y bendecirlo, porque eso es lo que me manda Dios. Y por supuesto pueden citar Lucas 6:27, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. O como en Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Por tanto, piensa,
Si le perdono, tendré que volver a confiar y no quiero pasar nuevamente ese dolor. Este grupo termina culpándose y acusándose de no ser buenos creyentes. Así es que estas son las causas principales que han encontrado los psicólogos para que las personas no se permitan perdonar. ¿Qué implica perdonar? Aún más, ¿por qué debo hacerlo? Así es que rápidamente vamos a ver este tema a fin de que usted y yo aprendamos a perdonar en los términos que Dios pide y que es beneficioso para nuestras vidas. Primero, perdonar es un mandato de Dios. Jesús en la oración modelo, el Padre Nuestro, es como que condiciona el perdón de nuestras ofensas a que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. He leído Mateo 6:12, que es la parte del Padre Nuestro, y los versos 14 y 15, en donde al terminar el Padre Nuestro, Jesús recalca esto del perdón. ¿Sabe que en la semana de la Pasión, luego de la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús fue y entró aclamado? Y en eso hizo un milagro de una higuera que totalmente se murió. Los discípulos quedaron maravillados de que esta higuera se había secado. ¿Sabe lo que les dijo Jesús cuando ellos estaban maravillados? Les dijo, y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. He leído Marcos capítulo 11, los versos 25 y 26. Y al enseñar sobre no juzgar, Jesús manifestó, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y escucha, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Por supuesto, hay muchísimos más pasajes, pero basta estos para entender que si queremos que Dios nos perdone, debemos antes perdonar a los que nos han ofendido, porque Dios sabe que lo necesitamos para nuestras vidas. Es más, debemos hacerlo continuamente. Debe ser una práctica en nuestra vida. Jesús hablando de esto, de hablar sobre el perdón y las demás cosas, se acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. ¿Sabe que la tradición judía enseñaba que debía hacérselo hasta 3 veces en el día? Y Pedro, benevolente, luego de la enseñanza de Jesús, propone 7 veces en el día. Jesús le da una respuesta contundente y asombrosa. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, continuamente o siempre. ¿Por qué nos manda perdonar? Como ya dijimos al inicio de este mensaje, porque Dios sabe que el perdón es liberador. Pero usted podría objetar, ¿debo perdonar así no me vengan a pedir perdón? ¿Y si no lo merece, debo hacerlo? Veamos lo que dice el Señor. Entonces entramos al segundo punto. El perdón se lo debe hacer
no porque la persona lo merezca o la persona nos pida perdón, sino porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Pablo, escribiendo sobre este tema, dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, los versos 12 y 13. ¿Se da cuenta la sentencia? O como en Efesios 4. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. He leído Efesios 4, los versos 31 y 32. ¿Sabe que la falta de perdón trae amargura, enojo, ira, gritos, etcétera? Dios quiere que nos liberemos de estos sentimientos negativos que matan nuestra alma y por supuesto también matan nuestro cuerpo. Pablo pone énfasis que no perdonar porque nos pidan perdón. Oye, no debemos solamente perdonar porque nos pidan perdón. Tampoco debemos estar esperando que hagan méritos, sino que debemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Así que debemos entender que el perdón de nuestros pecados no es el resultado de nuestro acto perdonador, que alguien puede decir: pues voy a perdonar para que Dios me perdone, entonces sí, solo eso debo hacer. No, sino que está fundamentado en que Cristo nos perdonó con su muerte en la cruz y nos dio vida y salvación sin merecerlo. Nosotros debíamos morir en la cruz por nuestros pecados. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Por tanto, el perdonar a otros no está basado en nuestra bondad, ni el mérito del que nos pida perdón o que hagan penitencias. De ninguna manera. Está bajo el fundamento eterno de nuestro entendimiento del significado del perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Para que quede claro este concepto, Jesús presentó esta enseñanza mediante la parábola del siervo malvado, y lo hizo inmediatamente después de darle la respuesta a Pedro, que debía perdonar siempre. Les contó esta parábola, escúchela. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderle a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía.
Así que, cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti?» Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Y Jesús dictó esta sentencia: «Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano». Mateo 18, del 23 al 35. Debe entender que este primer siervo le debía muchísimo dinero, eran millones de dólares realmente, comparado con unos $100 que le debía a su consiervo. Le habían perdonado millones y él no quiso perdonar 100. ¿Cómo cuál de los dos siervos se presentará cuando esté en la presencia del Señor? ¿Como el siervo malvado? Si Cristo le ha perdonado todos sus pecados y le ha dado vida eterna, y usted no es capaz de perdonar a alguien que le haya ofendido en esta tierra. La verdad es que quien ha experimentado el perdón de Dios, reconociendo su estado de perdición eterna y el amor misericordioso de Jesucristo en su vida, estará dispuesto a perdonar a los demás sus ofensas, fundamentado en el perdón inmerecido que recibió de Cristo Jesús, su Señor. Así que no depende de que le vengan a pedir perdón. Usted lo hace por amor a quien le ha perdonado su condición de muerte eterna y pagó con su muerte en la cruz. El que disfrute ahora de la vida en esta tierra y por supuesto también por la eternidad. Tampoco es por merecimientos, pues nadie ante Dios merece nada. Todo lo que somos y tenemos es de Él. O como diría Jesucristo, ¿qué va a dar el hombre recompensa por su alma? Claro, en este mundo, algunos tienen algún mérito, otros nada. Pero a lo largo de la vida encontrará que merecer y no merecer es una constante repetitiva. A veces merecemos, a veces no merecemos. Habrá etapas o áreas en que a lo mejor tiene méritos para el perdón y habrá otras en que no se lo merece. Así que el perdón no es porque se lo pidan, tampoco porque lo merezca. Es por mandato de Dios, fundamentado en el gran perdón que Cristo hizo por usted y por mí, y nos lo otorgó gratuitamente sin merecerlo muriendo en la cruz del Calvario. Pero usted dirá, bueno, pues tendré que hacerlo porque así me lo mandan, pero conste que no estoy de acuerdo. Entonces necesita aprender a obedecer para experimentar la paz, gozo y libertad que el perdonar le brinda a su vida, alma, cuerpo y espíritu. Cuando esto ocurra, usted estará totalmente de acuerdo en que vale la pena perdonar. Dios lo sabe y por eso manda a practicarlo. Ese es el tercer punto. Hay que practicarlo porque es un proceso liberador y cuando se lo experimenta causa gozo. ¿Sabe que cuando no practicamos el perdón, nos sometemos a consecuencias espirituales, emocionales y físicas, como amargura, rencor, odio, culpabilidad, tristeza, soledad, angustia y hasta enfermedades físicas y psicológicas? Por eso la Escritura dice, enojaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa las amistades, dice Proverbios 17:9.
Estos pasajes nos muestran que debemos perdonar siempre y no debemos llegar a la noche con enojo. ¿Sabe por qué? Porque debemos guardar nuestro corazón de sentimientos negativos que lo único que harán es llevarnos a sufrir y, por supuesto, hacer sufrir a otros también, porque nos volvemos de mal carácter y de conducta negativa. Dios conoce que si no perdonamos, nuestro corazón se llena de amargura y enojo. Las Escrituras dicen: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. Por eso no se debe poner el sol sobre su enojo ni el mío. También dice: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Cuando experimentamos el poder de perdonar, somos liberados de esa carga de tensión y resentimiento. Podemos amar y orar bendiciendo a las personas que nos ofendieron. Por eso la palabra del Señor dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. He leído Romanos 12, los versos 14, 17 y 21. Usted debe leer todo este capítulo, es hermoso. Cuando usted, al obedecer a Dios, entra en el proceso de experimentar el poder liberador del perdón, no solo en el sentido psicológico, sino en el mundo espiritual, con el amor, bendiciones, gozo y satisfacción que da Dios, entonces las cosas van a ser diferentes. Sin lugar a dudas, logrará tener paz y victoria, que harán de su vida una vida gozosa, radiante y positiva, aún en los momentos más difíciles. Pero claro, hay que aclarar algunos puntitos que en su mente deben estar dando las vueltas. La primera cosa que quiero que note es que perdonar no implica olvidar. Dios, con sus atributos infinitos, puede olvidar. Él nos promete que si nos arrepentimos, nos perdonará y echará al olvido nuestros pecados. Voy a leerle algunas citas que dice la Escritura. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias, y jamás me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Y a nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Miqueas 7:19. Hay más, por supuesto, pero baste estos para que usted vea que Dios tiene ese poder. Sin embargo, el ser humano no tiene esta capacidad. Los recuerdos quedan en la mente, sea en el consciente, subconsciente o inconsciente. El ser humano no tiene la capacidad de olvidar. Y si algo olvida, desde el punto de vista absoluto y real, es una enfermedad llamada amnesia. Para el ser humano, perdonar no es olvidar. Aunque algunos recuerdos al pasar al subconsciente e inclusive al inconsciente pareciera que se han olvidado porque no están en el consciente, que es el que manejamos cada día. Esto no quiere decir que hemos olvidado, porque solo bastará un incidente parecido, una lectura, una película, algo en la televisión, etc., para que todo vuelva a la mente.
La pregunta es, ¿con qué sensación sentimental va a volver a la mente ese recuerdo? Eso es lo importante. Esa es la pregunta que debe hacerse. ¿Sabe que en el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, perdón es apiemi o apiemi y significa despedir, hacer salir, dejar atrás, abandonar, absolver, cancelar una deuda, soltar, dejar ir? Este concepto entonces implica dejar ir lo que tenemos preso en nuestra mente y corazón para liberarnos de esta carga. Así que el que nosotros perdonemos implica decidir por amor a Dios, despojarnos voluntariamente de sentimientos de venganza, amargura, odio y dolor que lo albergamos en nuestro corazón y no queremos dejarlo ir. Por eso es que la Biblia dice, amados, no os venguéis vosotros mismos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12, 19 al 20. Así que, todo lo que querráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. A esto se la conoce también como la regla de oro. Si usted hace algo, querrá que lo perdonen, pero cuando le hacen algo no quiere perdonar. Así que, perdonar no es olvidar, pero sí dejar que los sentimientos negativos que aprisionan nuestra vida se vayan y la mente como el corazón sean renovados con el amor de Dios en el Espíritu Santo. Y el amor de Dios en el Espíritu Santo trae el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Así que, perdonar no es olvidar, pero sí es decidir con el poder de Dios en nuestra vida, echar fuera el enojo, amargura, odio, rencor, venganza, para dar paso al fruto del Espíritu Santo. Tampoco implica condonar. Muchos estiman que el perdonar trae implícito el condonar. ¿Qué es condonar? Tal vez se está preguntando. Condonar es indultar, remitir o extinguir la obligación del daño causado. El perdón no lleva implícito el condonar el daño. El condonar es potestativo de Dios y de cada ser humano. En la cruz del Calvario Jesús pagó nuestra pena de muerte eterna. Por tanto, no solo perdona los pecados, sino que también nos condona la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. Dios en Cristo no solo nos perdona el acto del pecado original, sino que también nos condona de la muerte eterna, la consecuencia espiritual de este pecado. Sin embargo, en las demás acciones de nuestra vida como creyentes, Jesús, por su sacrificio en la cruz, continúa perdonando nuestros pecados y manteniendo nuestra relación con Él y el Padre. Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Y si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero, ¿qué pasa con los daños causados y con la disciplina para que seamos cada vez mejores? Dice en Hebreos 12:11, al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Dios en su potestad toma la decisión de condonarnos las consecuencias o dejar que las asumamos para que aprendamos y seamos moldeados, disciplinados por Él. Pongamos un ejemplo. Si una señorita adolescente se pone al juego sexual con su novio y queda embarazada, y su novio desaparece, no asume su responsabilidad, la señorita queda destrozada. Va a Dios y confiesa su pecado, se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Dios le perdona? Claro que sí, pero el perdón aquí implica que ya no va a tener su hijo. De ninguna manera. Dios aquí es potestativo. Él condonará o permitirá las consecuencias. En el Antiguo Testamento, Dios reguló la restitución de los daños causados. Dice en Levítico y en Isaías, voy a leer primero Isaías, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17, he leído de la Reina Valera 1960. Y en Levítico dirá, sucederá que habiendo pecado y siendo culpable, escuche, deberá restituir aquello que robó, extorsionó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo que haya jurado falsamente. Lo restituirá por entero y añadirá a ello la quinta parte, o sea, 20%. El que hiera de muerte a un animal, deberá restituirlo, animal por animal. He leído Levítico 6, los versos del 4 al 5, y luego del capítulo 24, el verso 18. Como puede ver, Dios legisló la restitución del daño hecho. Usted debe leer todas estas leyes de avanzada, sobre todo en Éxodo, el capítulo 22. Casi todos asumimos, sobre todo los creyentes, que el perdón lleva implícito condonar el daño. Pero el condonar el daño es potestativo de Dios y de cada uno de nosotros. Dios pide que restituyamos el agravio como parte del arrepentimiento. Cuando hablamos sobre los pasos del arrepentimiento, si usted ha estado conmigo en los mensajes, ha de haber encontrado que el último de los pasos era este, restitución. Y en el pueblo de Israel, Dios legisló la forma de hacer restitución. Ahora, es el Estado el que tiene esta potestad, el Estado como nación. Y por supuesto, tiene una constitución y leyes que regulan la restitución, ya sea al agraviado como a la sociedad. Dios, cuando nos arrepentimos, perdona nuestro pecado, pero es potestativo en condonarnos o no las consecuencias. Sí, la hace puede ser total o parcial. Él decide si nos inhibe de toda consecuencia o nos deja que asumamos parte de ella. También nos ha dejado este proceder como un derecho nuestro. Por supuesto, en algunos casos es mejor condonar por amor a Dios y su obra, como lo expresaría Pablo en 1 Corintios 6, del 4 al 8, en las disputas que tenían entre creyentes. Y él les dice, por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida,
a los que para la iglesia son de poca estima, ¿a estos ponéis para juzgar? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, pero hermano va a juicio contra hermano, y esto ante los incrédulos. Sin lugar a duda, ya es un fracaso total para vosotros el que tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados? Sin embargo, vosotros hacéis injusticia y defraudáis, y esto a los hermanos. Este proceder, a veces debemos asumir el condonar el daño, pero eso es potestativo. Así que el perdón no lleva implícito levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de sus actos. Para ello están las leyes, tanto morales como civiles y penales. Por supuesto, también hay las bíblicas. Lo que sí es claro es que debemos perdonar para liberarnos con el poder de Dios la carga emocional negativa y llenarnos de la positiva que nos da vida por medio del Espíritu Santo. Esto no implica que no pueda pedir restitución. Esta estará en función de las leyes, de la República, de las leyes morales y de la decisión potestativa del ofendido. Concluyamos. El perdonar es un mandato de Dios para nuestro bien. Está fundamentado en el perdón de Dios y no en mérito, penitencias o castigos que la persona ofensora tenga que pasar, menos en nuestra bondad. Es un proceso espiritual, psicológico, liberador que nos permite estar en paz con Dios y con nosotros mismos. También debemos asumir el condonar como un derecho que Dios nos ha dado para extinguir la obligación o daño, o el derecho de solicitar con amor y de acuerdo a los parámetros de Dios la restitución del daño causado. Pero muchas veces debemos dejar que la ley lo haga por medio de los jueces, otras por acuerdos morales, etc. Ejemplo, si alguien asesina a su hijo o a su hija, o a la mía, usted o yo debemos perdonar, pero debemos dejar que la ley siga su curso restitutivo ante la sociedad. Pero una cosa es clara, si usted perdonó, usted orará por el agresor y buscará la salvación de su alma, pero no irá a descargar ante los jueces su amargura y venganza pidiendo una sentencia, sino que dirá como Santiago: hermanos míos, si alguno de vosotros es engañado desviándose de la verdad y otro le hace volver, sabed que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. Entonces, cuando perdonamos, decidimos con el poder de Dios despojarnos de sentimientos que amargan nuestra vida, tales como el odio, resentimiento, venganza, etc. Pero el derecho a pedir restitución por el daño causado sigue vigente y es potestativo de las leyes y de acuerdos morales, siempre actuando con amor para salvar almas. Generalmente, en las cosas materiales pedimos restitución, pero de alguna manera en las cosas morales creemos que está implícito el condonar con el perdón. No es así. Pongamos unos 2 ejemplos. Si le pido su televisor y lo regreso dañado, y justifico que se me cayó, y le pido que me perdone, y usted dice, está bien, le perdono, ¿implica que me puedo ir sin asumir el daño? No, usted me pedirá que al menos se lo arregle. Entonces, ¿qué me perdonó? Diré yo, ¿se da cuenta? Usted me está perdonando la acción, el no haber cuidado, el haber hecho cosas que no eran correctas.
pero está pidiéndome la restitución del daño que he causado. Pongamos otro ejemplo, ahora un moral. Si alguien violó a una niña, luego pide perdón, ¿es suficiente? No, ¿verdad? Al menos debe comprometerse ante Dios, restituir en algo el daño psicológico y moral y físico, buscar de Dios, proporcionar ayuda psicológica, espiritual, etc. Buscar una manera de hacer restitución. Por supuesto, Dios le va a ayudar y le va a proporcionar todo lo necesario para que lo haga. Muy bien, ahora, también debe olvidarse de olvidar, porque esa es una de las cosas de caballo de batalla que Satanás tiene. Y entre con Dios en el proceso de cambiar sus sensaciones, capaz que cuando el recuerdo llegue, no cause daño o dolor. Eso es perdonar y entra en un proceso. Más bien, que cuando recuerde sea como una cicatriz en el alma. El recuerdo hará ver que hubo una herida, pero que el perdón la cicatrizó y ya no duele. Eso es perdonar. Así que practiquemos el perdón cada día, antes que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Recuerde la enseñanza de Jesús en la oración modelo. Perdonanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Dios nos pide que perdonemos, porque sabe que solo con el perdón es posible cerrar capítulos para seguir avanzando en la verdadera paz y gozo espiritual mediante la liberación de la carga sentimental que no nos deja avanzar, sobre todo en el propósito eterno de Dios, salvar almas con nuestra vida, testimonio y palabra. Oremos. Gracias, Señor, por su mensaje hoy. Ha tocado mi alma. También entiendo que estará tocando el alma de las personas. Si usted se ha estado resistiendo en perdonar o está esperando que le vayan a pedir perdón, debe hoy mismo desecharlo y hacerlo por amor a Dios. Dios le perdonó a usted y hasta le condonó la muerte eterna. Usted debe aprender a perdonar, porque es liberador. Sus sentimientos deberán cambiar. Eso no implica que debe olvidar, ni que tampoco debe dejar sin pedir restitución, pero debe tratar de que los sentimientos se cambien, que cuando los recuerde no le causen dolor ni amargura, o que la restitución lo haga la ley o de una manera con amor. Ahora que ha entendido esto, debe perdonar. Tómese ahora su momento, perdone, diga con nombre y apellido a quien le ha ofendido y dígale: te perdono. Te perdono porque Dios me ha perdonado a mí. Y libérese de esa carga. Desde hoy empiece a pedirle al Señor que le cambie ese tipo de sentimientos y usted decida hacerlo. ¿Cómo lo hace? Orando, pidiendo a Dios que bendiga esa vida y que la salve para la vida eterna, que cambie su modo de ser para bien de ella misma y de la humanidad en la sociedad. Gracias, Señor. Yo pido perdón por mis ofensas y por aquellas que de una u otra manera las hago. Que usted, Señor, tenga compasión y misericordia de mí. Por mi parte, perdono a aquellos que me han ofendido. Y en lo que más pueda, condonaré los daños que hayan causado. Lo creo y lo digo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Continuaremos con estos mensajes. Hasta la próxima. Dios los bendiga.